Ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor. Lo que me daba placer ahora me da dolor. Ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que... Bueno, tenemos hoy el gusto de contar en esta entrevista en el canal de Contrainfo a Pablo Javier Dávoli. Pablo es abogado, es docente en la Universidad de Rosario, ha sido a lo largo de los años docente de distintas materias, ha cursado una maestría en Inteligencia Estratégica Nacional en la Universidad de La Plata, tiene un doctorado en Derecho, y bueno, una cantidad enorme de ensayos, artículos y libros publicados. Para quienes siguen nuestro canal, seguramente no es alguien que no conozcan, seguramente también lo han estado pudiendo ver y estudiar buena parte de su obra a través de lo que ha sido el programa La Brújula, que en su momento, desde 2014, comenzó a transitar a través del canal Tele1 y luego, y actualmente, de lo que es Conclusión TV de la ciudad de Rosario, con lo cual estamos hablando de varios años de continuidad de un programa que ha elucidado acerca de distintos temas, distintas materias. Tengo también el gusto de haber leído algunos de sus trabajos, como por ejemplo este de La Guerra Invisible, que ha escrito en colaboración con Lucas Carena, con quien también realiza el programa La Brújula, y he tenido también el placer y el gusto de publicar algunos de sus artículos en Contrainfo, como por ejemplo el trabajo acerca de la hidra mundial, este monstruo plutocrático financiero que viene acechando, asediando la economía de los distintos países a lo largo de las décadas. Por lo tanto, es para mí un gran gusto, un gran placer, un gran honor poder estar conversando con Pablo en esta ocasión, para referirnos a lo que es su último trabajo, que se denomina Leviatán y el Imperio Dormido. Vamos a estar explorando acerca de esta idea, a qué Leviatán se refiere específicamente Pablo Dávoli cuando se explaya a lo largo de los capítulos de su nuevo libro, de su nueva publicación, y probablemente dejemos para una próxima entrevista acerca de cuál sea este imperio dormido que podría estar confrontando de alguna manera con esa figura mítica y también religiosa del Leviatán. Así que bueno, Pablo, te doy la bienvenida a este ciclo de entrevistas. Muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo. Felicitaciones por el nuevo libro publicado, que está disponible, vamos a decirlo, para los países de habla hispana en formato de PDF. Luego vamos a poner la dirección para quienes quieran conseguirlo, y también se va a publicar en formato impreso para dentro de lo que es España, ¿sí? Por lo tanto, bueno, Pablo, nuevamente te doy la bienvenida, te agradezco mucho. Y si te parece bien, me gustaría que le contaras a nuestra audiencia en cómo surge esta búsqueda, ¿no? Cuando uno escribe un libro, básicamente uno se plantea una pregunta o una serie de preguntas que sirven también de brújula para hacer una investigación, para entrar a explorar acerca de distintos temas que nos puedan traer mayor claridad sobre esa pregunta inicial. ¿Cómo surgió en vos esta necesidad de escribir acerca de esta figura del Leviatán que, intuyo a través de leer el índice de este libro nuevo, se va manifestando en distintos momentos de la historia y tiene consecuencias muy prácticas y muy terribles en nuestro presente? ¿Cómo se inició esta investigación? ¿Cuándo empezaste a planteártela? Y bueno, contale a nuestra audiencia un poco acerca de qué se trata esta figura del Leviatán que has investigado. Fausto, muchísimas gracias. Y ante todo, bueno, no solo gracias, sino ante todo, buenas tardes. Desde ya que es un placer para mí estar acá charlando con vos y, bueno, compartiendo este momento también con la audiencia que va a participar de este diálogo. Una aclaración, el doctorado en Derecho, estoy preparando la tesis, o sea, tengo la cursada aprobada, pero estoy con tesis en preparación, así que soy doctorando. Perfecto. Pero bueno, gracias por la invitación, y como te decía, para mí es un gusto. Mira, la pregunta no es tan fácil de responder de manera sintética, pero se me ocurre que hay dos pilares sobre los cuales puedo montar una primera respuesta, ¿no? O parapetar una primera respuesta. En primer lugar, y eso está planteado en la primera parte de este libro, que no es un libro muy extenso, es un libro de síntesis. En primer lugar, parte, digamos, y hay una primera motivación en una percepción, y eso está planteado en la primera parte del libro, ¿no?
en donde se dice justamente la medianoche está cerca, o tal vez ya estemos incursos en plena medianoche. O sea, yo por lo menos tengo la percepción que, digamos, es una percepción que he ido obteniendo y elucubrando en el transcurso de los últimos años, de que estamos en una etapa no solo crítica, eso creo que aparte no se le escapa a nadie, sino que, digamos, estamos en una etapa ya de grandes disyuntivas, en una etapa de grandes decisiones. Y según cómo tomemos estas decisiones, digamos, la humanidad entera va a discurrir o por un carril o por otro en las próximas décadas, tal vez, al menos en las próximas décadas, tal vez sin ninguna posibilidad de retorno en el corto plazo. Por eso digo de que estamos en una etapa de grandes disyuntivas, en una etapa dilemática y en una etapa en donde vamos a tener que enfrentarnos a grandes desafíos. O mejor dicho, ya hay grandes desafíos que sin dejarnos margen alguno nos están confrontando en la cara. Esos grandes desafíos tal vez hayan existido siempre, pero en este caso son desembosados. Y no hay margen como para dilatar una definición al respecto, o como para gambetearlos, al menos momentáneamente. Ese margen que tal vez en otros momentos existió, para mí ya no existe. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como te decía, es un libro de síntesis, por eso tampoco es un libro tan extenso. Pero lo que he buscado es condensar lecturas que, digamos, tengo 47 años, lecturas que al modo de un rompecabezas vengo armando una suerte de imago mundi sobre la base de esas lecturas desde que tengo 17 años o menos. Con toda una reflexión, digamos, en base a ciertas lecturas que me han permitido ir obteniendo determinadas fotografías o determinadas piezas de la realidad política e histórica, internacional, desde luego que me refiero hoy en día al contexto global, ¿no? Que, bueno, desde hace algunas décadas, digamos, y en lo que llevo de involucrarme en estos temas, uno viene tratando de armarse un panorama general, y desde luego esto es una síntesis muy pequeña. Pero esa básicamente sería la segunda intención, ¿no? ¿Y por qué Leviatán? Porque creo, y eso es el desafío patente que nos confronta, creo que la imagen de Leviatán es la que mejor grafica, es la que mejor ilustra el orden de cosas, el régimen en el sentido más puro de la palabra, que pretende imponerse a nivel global, ya sin tapujos, ya sin disimulos. Cuando vos planteabas esto en los 90, desde luego que iba como a contramano de todo el optimismo, muy cándido por cierto, pero en aquel momento hegemónico, que cundió con posterioridad a la caída del muro de Berlín. Las tesis de ¿no? Fukuyama, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Y si no tenías, yo me acuerdo que había leído un libro de Pérez Liana, que hacía digamos, la segunda mitad de la década del 90, donde Pérez Liana lo que hacía era como un resumen de los grandes paradigmas, de los grandes marcos teóricos que intentaban explicar en qué consistía la nueva situación histórica en la que había ingresado el mundo. Y estaba, por un lado, toda esta tesis del fin de la historia, muy cándidamente optimista, pero al mismo tiempo muy impregnada de cierto ideologismo indisimulable, y muy interesada también, muy atravesada por intereses muy concretos y fácilmente detectables. Más allá de eso había una candidez en ese optimismo. Pero también estaba, por ejemplo, la tesis de los institucionalistas, así les llamaba Pérez Llana, en la segunda mitad de los 90. Eran aquellos que decían, bueno, ahora sí va a ser el mundo de la paz, y con la paz va a venir la prosperidad para todos, y esto va a quedar a cargo de las instituciones internacionales y supranacionales que se han construido con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, por ejemplo, y todo el conglomerado de organizaciones que forman parte de esa realidad compleja que es Naciones Unidas. Y ciertamente que esto no pasó, y de hecho había autores ya en aquella época que más allá de sus diferencias advertían de que esto
muy probablemente no iba a pasar. Ciertamente tuvieron razón estos autores. Pero lo cierto es, Fausto, que con la imagen del Leviatán me refiero concretamente al orden de cosas, al régimen que amenaza con instalarse a nivel mundial de maneras muy diversas. De manera, si se quiere, desembosada y de manera descarada en la China totalitaria, en la China comunista. Bueno, y si no es más comunista, sí sigue siendo totalitaria. Tanto o más que en la época en la que propiamente hablando era la China comunista. Y si no de maneras un tanto más sutiles, manontropo, vamos a decirlo en italiano, pero no tanto, o cada vez menos, en Occidente. Ya no cabe hablar de globalización, aparte, al menos no en el sentido que este neologismo de los 90 adquirió por aquellos años, o que se le dio en aquellos años, y creo que esto nos confronta abiertamente con una disyuntiva que, por ejemplo, hombres como Juan Perón vieron a fines de los 60, ¿no? Cuando planteaba la disyuntiva, digamos, entre la mundialización de los pueblos. Esto está en La Hora de los Pueblos, ¿no? Que parte es un libro en donde habla de la sinarquía, en donde habla de los dos imperialismos de la época, pero de sus acuerdos estratégicos. Se habla de la sinarquía como una instancia decisoria capaz de articular, de no solo terciar, sino articular entre esos dos, o atravesar esos dos imperialismos, eventualmente instrumentalizándolos, y por el otro lado los pueblos. De ahí este nombre, este título tan sintomático que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? La Hora de los Pueblos. Básicamente, para ponerle otro nombre o para hacer una descripción más, en términos más clásicos, si se quiere, creo que nos enfrentamos, o el mundo, digamos, se debate entre una suerte de tiranía en el sentido clásico, en el sentido griego o greco-romano, de tiranía de tipo oligárquico plutocrática, que es la peor de las oligarquías. No es la oligarquía de los terratenientes, tampoco es la oligarquía de los industriales, de los artesanos, entre comillas, del mundo moderno, sino que es la oligarquía del dinero, ese imperialismo internacional del dinero como nueva forma de imperialismo que el Papa Pío XI había denunciado ya en 1931 en la encíclica Quadragésimo Anno, en donde aparte habla abiertamente de dictadura económica. Abiertamente habla de dictadura económica. Esto obviamente con una máscara y con todo un instrumental, con toda una, digamos, una suerte de superestructura y de infraestructura tecnocrática, en donde aparte lo que prevalece en el marco de toda esa, digamos, de toda esa infraestructura tecnocrática, una suerte de psicopolítica muy sofisticada para el control, no solo del comportamiento como expresión externa de cada uno de nosotros, sino también de nuestras opiniones, nuestros estados anímicos, nuestras percepciones, nuestras intuiciones, y hasta el modelaje, el cincelaje de nuestra personalidad, de la personalidad de todos y cada uno de nosotros. Y frente a eso, los pueblos que quieren progresar, en lo material y en lo moral, que están llamados a progresar cooperativamente, y que buscan, bueno, si se quiere, la grandeza y al mismo tiempo la felicidad, para cada uno de ellos, y también, insisto, y esto lo agrego, creo que es importante, y en forma cooperativa y amistosa. Creo que esa es la gran disyuntiva de nuestra época. Pero no me quiero quedar en eso, porque ahí estamos hablando, como una vez le escuché a D'Angelo Rodríguez, a Aníbal D'Angelo Rodríguez, lo leí en realidad, no es que lo escuché, antiguo profesor de la UCA en Buenos Aires, un hombre ya fallecido, que ha escrito varios libros, que él decía que estos regímenes totalitarios no solo quieren a todos los hombres, de ahí, y de hecho hoy, lo que en otra época era utópico, hoy tiene plena posibilidad de realización, que es en definitiva instalarse con envergadura planetaria, ser auténticamente global, pero además quieren no solo a todos los hombres bajo su dominación, sino a todo el hombre. Y ahí entramos en un terreno, si se quiere, que termina siendo metapolítico,
y termina siendo antropológico, la política en definitiva es una de las expresiones de lo antropológico, y termina siendo metafísico. Y esta es la mirada que yo tampoco quiero dejar de lado, y creo que hoy en día también está explícita. Digamos, la profundidad del fenómeno, no solo la envergadura en cuanto a la extensión global de este desafío, sino también su envergadura vertical en cuanto a la profundidad del desafío, hoy también es explícito. Y una de las cosas que cito en el libro es, por ejemplo, decir, bueno, si vos vas por determinadas ciudades estadounidenses y en lugares en donde de pronto el aborto está prohibido por ley, pero se puede permitir por excepción para quienes invoquen la libertad religiosa, y tenés una secta satánica que ofrece como parte de un culto un servicio de aborto gratuito, amparándose en la libertad religiosa, y esto tiene carteles publicitarios en la calle, presentándote abiertamente y ofreciéndote abiertamente ese servicio, es que evidentemente esta problemática que nos confronta ya adquiere no solo la envergadura de lo geográfico y lo demográfico, sino también adquiere una envergadura, una profundidad metafísica que antes solamente alguien muy sutil podía advertir, pero ahora está a la vista de todos. O sea, lo que te están presentando es, o eso como síntoma es muy, muy elocuente. Y además, Fausto, algo que yo no dije antes y tal vez debió haberlo mencionado, lo que busca el libro también, en su espíritu sintético, es poner de manifiesto la lógica, la coherencia, la conexión que hay entre fenómenos que a primera vista, por eso también hablé de armar un rompecabezas, que a primera vista, aparecen inconexos. Puedes decir, bueno, pero Davoli, ¿qué tendrá que ver el culto satánico, el aborto con una... Mire, cuando uno comienza a estudiar y advierte que esos cultos tienen ciertas concomitancias o tienen ciertas connivencias con otros factores de poder, o terminan siendo funcionales o reciben financiamiento. Lo mismo respecto del aborto y de la promoción del aborto como práctica para instalarlo como práctica masiva en el marco de estrategias de control demográfico de claro sentido eugenésico, en un primer momento racista, y hoy más que racista, elitista y clasista. ¿Se entiende? Entonces, lo que intenta el libro, y el lector decidirá si esto es un cometido acabadamente logrado o no, es poner de manifiesto que estos hechos tan terribles y estos fenómenos y procesos que en la superficie muchas veces se presentan inconexos, no digo que aislados, pero en principio inconexos, guardan una lógica entre sí y tienen, si no íntima, una estrecha conexión. Tiene una estrecha conexión. Obviamente, insisto, es un libro de síntesis y por lo tanto no es un libro largo. De hecho, el libro remito todo el tiempo a otras cosas, a otros autores o a trabajos míos, en donde por ahí sobre un aspecto determinado me he explayado. Yo, vamos a hacer esto, Pablo, te voy a dejar planteada una pregunta, vamos a hacer un breve corte y cuando retomemos me haces la respuesta a eso que te voy a preguntar. Vos recién mencionabas el caso de China, estamos viendo, bueno, con respecto al tratamiento que hubo acerca del COVID, y lo seguimos viendo en este 2022, una manifestación directamente sin mayor disimulo de muchas de estas prácticas, como decías, totalitarias, ¿no? Sin embargo, como también lo mencionaste, en Occidente, si se quiere de una manera mucho más sutil, con la cobertura ideológica del liberalismo, se manifiesta otro tipo de totalitarismo que justamente se promueve y se presenta como lo contrario, ¿no? Como si fuera el ámbito de la libertad. Ahora, sería bueno explorar qué tipo de libertad realmente es esa, a qué es lo que se está librando y de qué se está liberando, y cómo podemos relacionar ese liberalismo con este leviatán que has venido explorando, y también con esto último que mencionaste, cuando hablaste de sectas satanistas, ¿no? Y una parte de tu libro se refiere al luciferianismo, ¿no? Y el luciferianismo, con su origen bíblico, también se lo puede relacionar con este non serviam, ¿no? No
no vamos a servir a lo que es ese mandato divino, ese orden cósmico, ese orden divino, ese orden natural, planteado en sentido jerárquico. Hablaríamos de un orden divino al cual se somete un orden natural, al cual se somete o debería someterse el ser humano, pero el ser humano justamente en uso de su libre albedrío puede terminar justamente pervirtiendo las posibilidades nobles que le brindaría su correcta libertad, ¿sí? Entonces, acá creo que hay una relación profunda entre el liberalismo que se está promocionando cada vez más en el presente y que tiene un origen que vos lo rastreás también en tu libro desde los Lollardos en adelante, quizá podría plantearse incluso antes, y como dije recién, incluso en términos bíblicos podría rastrearse un origen hasta metafísico. Me gustaría que exploremos un poco este tema, pero si te parece bien, lo hacemos después del corte, hacemos un pequeño corte y enseguida retomamos. Ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor. Lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador. Seguimos entonces con Pablo Dávalo y habríamos dejado planteada una pregunta acerca de cómo se relaciona este entramado que tiene un costado metafísico, un costado filosófico, un costado económico, un costado político, un costado de poder. Cómo se relaciona por un lado la corriente liberal, el surgimiento del liberalismo, que se puede rastrear históricamente, de hecho Pablo lo hace en su libro varios siglos atrás, que actualmente, bueno, tiene una envergadura muy fuerte básicamente en todo Occidente, pero con una proyección a largo plazo de tipo global, ¿no? El proyecto es básicamente de índole global, y al mismo tiempo a nivel metafísico se relaciona con esta idea del Leviatán, que recordemos, el Leviatán aparece ya en el Antiguo Testamento, aparece mencionado por Isaías, distintos profetas del Antiguo Testamento, y es una figura mítica que también se manifiesta en distintas culturas. Uno podría decir, de hecho vos mismo, Pablo, cuando retomás el trabajo de François Morán sobre la hidra mundial, es una figura un tanto similar, ¿no? Esta idea de una Muy similar. serpiente, una serpiente relacionada con el mar. Acá también podríamos incluso también remitirnos a la obra de Carl Schmitt, entre lo que es la confrontación entre la civilización del mar y la civilización de la tierra. Aparece incluso en la cultura india, está la imagen de Krishna como una figura divina enfrentada a un demonio representado por una serpiente de varias cabezas. A lo largo de la historia de la humanidad, en distintas civilizaciones, en distintas culturas, vuelve a aparecer esta idea de la serpiente, a su vez con un origen marítimo. Y acá en la civilización del mar podemos también referirnos a lo que fue deviniendo a lo largo de la historia desde los antiguos fenicios, los cartagineses, y en la actualidad lo que es el poderío marítimo de la Gran Bretaña, del Imperio Británico. Entonces, como podemos ver, estamos hablando de un entramado de poder que tiene distintas aristas, distintas facetas, que están todas interconectadas, por eso este tipo de trabajos, como bien decís, de naturaleza sintética, ayuda a uno a comprender a través de rearmar todas esas piezas del rompecabezas. Bueno, una de esas piezas, dijimos, entonces, es esta corriente del liberalismo, que tiene distintas etapas, va creciendo, incluso podría explorarse de una manera dialéctica, la propia dialéctica hegeliana podría ser una parte de este desarrollo, si tomamos en cuenta la inmanentización que se va dando a lo largo de los siglos. Esto lo estudia muy bien, por ejemplo, el padre Meinfield, ¿no? Cuando el padre Meinfield analiza de la cábala al progresismo, empieza a explicar cómo se va inmanentizando la concepción y la cosmovisión del ser humano, pervirtiendo la raigambre religiosa profunda, la raigambre espiritual que anida en la naturaleza propia del ser humano, y transformándose en este tipo de paradigmas materialistas que son los que dominan en el presente, especialmente en Occidente, y que busca una nueva vuelta de tuerca con lo que es el transhumanismo, que también efectivamente tocas en tu libro. Entonces, bueno, sería una pregunta muy extensa, tocando distintos puntos, pero me gustaría si pudieras enfocarte en cómo se desarrolla el liberalismo como expresión de este Leviatán que has estudiado. Una cosa, una aclaración respecto de lo último que había dicho, el fragmento del video anterior. Cuando hablo de esta conexión tan íntima, o por lo menos tan estrecha,
de esas diversas piezas que son múltiples y muy variadas, de este rompecabezas tan complejo, desde luego que sí hay una buena dosis de orquestación deliberada, de planificación y de una planificación estratégica. Pero también hay una buena dosis, no de casualidad, porque las casualidades no existen, al menos no en mi concepto, pero sí, digamos, a ver, de consecuencias lógicas, mediatas o inmediatas, que muchas veces no fueron previstas, que muchas veces no fueron, sí, no fueron buscadas, pero que por la naturaleza misma de los fenómenos y por la naturaleza misma de los hechos de los que estamos hablando, se trata de una consecuencia que de manera mediata o inmediata finalmente, y con toda lógica, terminó acaeciendo o presentándose. Hay ambas cosas. Lo cierto es que igual estamos hablando de una matriz, de una misma matriz. Vos dijiste lo de lo metafísico como costado, yo me permitiría hacer una aclaración al respecto. Yo diría que es de raíz, no es simplemente un lado o una Es el núcleo, es el núcleo. más, sino que sería el núcleo, efectivamente. Ahí, de hecho, comparto esa idea. Y de esta matriz es de la que provienen todas estas excrescencias que nos aquejan. Porque también, y esto tiene que ver con la primera motivación que yo, digamos, reseñé al momento de responder tu primera pregunta, es decir, a ver, un poco lo del tango, ¿no? O sea, de Cambalache, esto de que el mundo, bueno, fue y será una porquería. Tal vez lo del tango yo no lo comparta plenamente, esto de que fue y será, pero sí de que el mundo se ha convertido en gran medida una terrible porquería, y uno se tiene que preguntar por qué. O lo han No, conducido, o lo digamos, han asumir conducido a ser esto una porquería. resignadamente, O lo han Claro, entonces, conducido a ser una porquería, ¿no? claro, efectivamente, ¿no? Bueno, para quienes son, digamos, no son argentinos, es un famoso tango de Enrique Santos Discépolo que se llama Cambalache. Cambalache habla de algo muy desordenado, donde está todo mezclado. En realidad tengo entendido que eran esas tiendas viejas en donde se vendían cosas muy diversas y estaban exhibidas de manera desordenada. Y es un tango del año 1935, ¿no? Y estas excrescencias todas atentan, tienen como característica compartida o como característica común, que atentan de una manera grave e irremisible contra la dignidad del hombre. O sea, y volvemos a lo de Ángelo Rodríguez, es como que buscan abarcar y atrofiar a la humanidad entera, pero aparte del hombre, no solo a todos los hombres, sino a todo el hombre, es decir, la ruina del hombre, la ruina de la humanidad como conjunto y la ruina de la humanidad como condición, como naturaleza compartida por todos los seres humanos. En cuanto a la pregunta que vos hacés, yo creo que el problema es anterior a Hobbes, que es el que de alguna manera desempolva esta figura del Leviatán. Es llamativo porque él, en su libro Leviatán, donde en definitiva él elucubra toda una teoría política de carácter laico, o de carácter, digamos, no religioso, que viene a servir de fundamento al absolutismo, que en la época era absolutismo monárquico, pero en definitiva el propio Hobbes se encarga de aclarar, en la Inglaterra del siglo XVII, se encarga de aclarar de que ese absolutismo, como régimen político, como tipo de Estado, no necesariamente es monárquico. O sea, lo principal acá es lo absoluto, o el carácter absolutista, mejor dicho, ¿no? Mejor dicho. Pero lo cierto es que después él le pone este nombre tan llamativo y tan sugestivo, pero después menciona muy pocas veces este nombre a lo largo del libro. Casi que parece un nombre que es difícil, al menos a primera vista, de vincular con el contenido del libro, al menos para el lector, digamos, menos avesado, ¿no? Y es un nombre muy poco marketinero también, si lo queremos ver, digamos, desde una perspectiva más bien o propagandística o publicitaria. Y esto es llamativo. Quizá un guiño, ¿no? Quizá un guiño a otros sectores. Claro, pero para iniciados, digamos, claro, solamente para la comprensión de algunos. El Leviatán en sí tiene forma, tiene figura de monstruo, y de monstruo marítimo o marino, pero es un demonio, Y además el mar, como bien decís vos, es, a ver, tanto digamos, en la cosmogonía de matriz cristiana y, bueno, y también de matriz veterotestamentaria, digamos, en el contexto
en el contexto de ese judaísmo primigenio, que tiene una plasmación en el Antiguo Testamento bíblico, en definitiva, pero también en otros contextos cosmogónicos y también mitológicos, y religiosos también. Las aguas del mar representan dos cosas. Representan, por un lado, el tiempo con su movilidad, con su inconsistencia, con su mutabilidad, con sus tempestades, la historia, el tiempo, lo temporal, lo inmanente, frente a la solidez de la tierra, que es representación de lo eterno. Bueno, vos fíjate, perdón que te interrumpa, recién cuando mencionaba otros contextos culturales o civilizatorios donde surgió esta imagen, la serpiente esta que es vencida por la figura de Krishna en la India, se llama Kalina, y Kali viene, que es de la famosa era de Kali, la era de hierro, que estaríamos transitando, esta era oscura, viene del sánscrito Kala, que significa oscuro, pero al mismo tiempo Kala, también de ahí viene Kala Chakra, por ejemplo, Kala significa tiempo. Fíjate cómo se va también correlacionando esto desde tiempos, estamos hablando de miles de años para atrás. Yo creo que si hablamos del brahmanismo, estamos hablando de más de 5.000 años atrás. Y por no decir, un origen común, ¿no? Recordemos que tanto el sánscrito como las lenguas latinas tienen a su vez una vertiente común, mucho más atrás, en el tiempo, que tiene que ver con los pueblos indoarios, ¿no? Totalmente. Y además, y esta es una interpretación que hacen algunos a la luz de la psicología analítica o psicología profunda de Carl Gustav Jung, célebre médico, psiquiatra, psicólogo, psicoanalista suizo-alemán, que en definitiva el mar es representativo. También esto está en el pensamiento de Julius Evola, escritor tradicionalista italiano, que habla de una tradición primordial, que hablan del mar como representativo de las fuerzas ínferas. O sea, por un lado, en esas antiguas cosmogonías, religiones y mitologías o mundos míticos, el mar como representación de lo mundano, de lo temporal, de lo que contrasta con la eternidad, con el paraíso, de lo inmanente, que es lo propio de la modernidad, del proceso moderno, el inmanentismo. Pero el mar también representativo y tiene toda lógica y está en consonancia con lo anterior, de las fuerzas ínferas. Que de ínferas a infernales hay un paso, ¿no? Y acá, claro, y usamos la palabra infernal en el sentido cristiano de la expresión, que no es el sentido, por ejemplo, que le da Ébola, pero Ébola también le da un sentido negativo, cuando lo ínfero se torna hegemónico y se convierte de algún modo en infernal. Ébola tenía esta cosa de querer distanciarse todo el tiempo del cristianismo, pero muchas veces se acerca al cristianismo más de lo que él hubiera querido, ¿no? Bueno, esto es para el debate, es muy interesante, pero, por ejemplo, a ver, vamos a ser claros. Más en su última etapa, quizá, ¿no? Tal cual. Pero vos ves la última parte de Rebelión contra el mundo moderno, vos ya ahí, en la última parte del libro Rebelión contra el mundo moderno, cuando habla de la bestia sin nombre, ahí hay toda una prefiguración de un personaje, de procesos que conducen a la aparición de un personaje que tiene muchas concomitancias con la escatología cristiana, claro, con la figura del anticristo, concretamente. Ojo, hay otros pensadores que lo mismo, que desde luego no son pensadores cristianos, esto lo quiero aclarar, no lo fue Ébola, pero digo que hay algunas aproximaciones y concomitancias, sobre todo, es verdad, en elaboraciones sobre el final de sus vidas. Bueno, Revuelta contra el mundo moderno no es tan del final de su vida, pero digamos ya cuando no es un hombre joven, es llamativo, ¿no? Otro autor donde pasa esto, que habla abiertamente de una figura de este tipo, es muy similar en algunos aspectos, al menos al anticristo y a un reinado de este tipo, es el chileno Serrano, que claramente no era un autor cristiano, ¿no? O sea, pero bueno, es otro tema y es interesante observar estas coincidencias. Insisto, nunca casualidades, porque para mí las casualidades no existen. Pero sí, en este caso, como mínimo, son coincidencias muy interesantes. Bueno, pero volviendo a tu planteo, mira, para no
digamos, no esquivarle el bulto a tu planteo. Hay una realidad, y acá vuelvo, no voy a ser tan metafísico, aunque esa raíz metafísica siempre nos acompaña y está en la base de todos estos planteos, y después nos podemos tomar el ascensor y volver a excavar más profundo para llegar a la metafísica, o a una comprensión más profunda de la realidad, por eso le llamo de esa manera. Pero, por ejemplo, respecto del Estado, el Estado moderno es eminentemente liberal. No fue así ni en el medioevo ni en la antigüedad, al menos no en Occidente, ¿no? Pero el Estado moderno es eminentemente leviatánico, y el proceso liberal, la matriz ideológico-doctrinaria liberal, no transmuta esa naturaleza leviatánica del Estado moderno. Muy por el contrario, la da por sentada y la asume. Por eso su preocupación, ¿qué es? En definitiva, expresando los intereses del capitalismo liberal en expansión y los intereses de la burguesía como sector social, como clase social y como modo de vida que estaba tornándose hegemónico y en plena expansión. Básicamente lo que hace es, mediante el constitucionalismo liberal, meter al Leviatán en una jaula. Eso es la Constitución desde la perspectiva, o ponerle grilletes, desde la perspectiva liberal. O sea, decir, bueno, hay que dictar una Constitución. Si el Estado es leviatánico, no lo cambia, no lo sustituye. O sea, da por sentada esa naturaleza leviatánica y por eso reacciona de este modo. Le ponemos grilletes al monstruo. Ahora, acá uno dice, bueno, Davoli, pero a los efectos prácticos vendría a ser lo mismo. No, de ninguna manera. Primero porque, en definitiva, no hablemos del Estado, hablemos del gobierno, de las autoridades públicas. En definitiva, abandonan funciones que en principio eran positivas, pero que desde luego no son funciones propias de un Estado leviatánico. Eso en primer lugar. Pero además, y fíjate cuánto tiene que ver con nuestra época, y en el lenguaje coloquial de los estadounidenses, que es un país donde el constitucionalismo liberal, y más ampliamente el liberalismo político y económico, arraigó con más fuerza. De hecho, es un país fundado sobre esos principios y sobre esas ideas. Se habla de suspender la Constitución. ¿Por qué? Porque frente a la emergencia, la jaula cede, los grilletes se abren, y lo que aparece nuevamente y abre nuevamente sus fauces monstruosas es Leviatán, que nunca se fue, solo estaba ahí engrillado. ¿Se entiende? Qué distinto que es, por ejemplo, cuando hablamos, no sé, con otros intentos de decir, no, pero esto no es el Estado, esto es una falsificación del Estado. Ese aparato, esa maquinaria, que tiende a reducirnos a todos a meros engranajes, eso es Leviatán. Ese no es el auténtico Estado. ¿Correcto? El Estado moderno no es el auténtico Estado si queremos ir a una conceptualización más pura del fenómeno, del gobierno y de la autoridad política. Tenés intentos de, justamente por eso yo le llamo de transmutación, o de volver a una concepción sana del Estado, y a un Estado que sea verdaderamente tal. Por ejemplo, más allá de que después podemos discutir en concreto cuáles son específicamente sus funciones, qué potestades implican, qué órganos las van a desempeñar. Bueno, es una discusión mucho más politológica, pero aparte mucho más técnica. Fíjate, lo tenés en Desmaillé cuando plantea esta idea del Estado comunitario, ¿no? Que es el título de un libro de Desmaillé, el Estado comunitario. Libro este que, como muchos otros de los que estamos citando, así abuelo de pájaro, como dijiste vos, que es una expresión que yo uso, encontrás, por ejemplo, y lo digo para quienes están siguiendo esta conversación, lo encontrás en creo que se llama La Nueva Editorial Virtual, que es un blog muy rico en contenido bibliográfico, con libros de descarga gratuita, qué sé yo, tenés de la República de Platón hasta, no sé, libros de Chesterton, Belloc, tenés también de Desmaillé, varios, entre otros El Estado Comunitario. Es un blog que creó y administra un autor, tiene sus propios libros muy interesantes, que se llama Denis Martos. Sí. Es un autor argentino, por el que tengo el gusto de conocer personalmente. Sus libros y sus artículos son muy, muy recomendables, muy interesantes, tiene muchísimos aparte, y una gran generosidad, porque todo eso es de descarga gratuita. Y también están estos libros. Lo digo también por si alguno de quienes están siguiendo esta conversación quiere entrar a buscar y armarse su propia biblioteca y entrar a leer. Ahora bien, esa es una primera relación que hago Leviatán y liberalismo. Es decir, mirá, en realidad el liberalismo lo asume a Leviatán, y de hecho el intento de miniaturizar al Estado,
y de enjaularlo en una constitución, es un intento justamente que parte de la premisa de que el Estado es Leviatán, o es el Estado leviatánico, no lo transmuta, no lo sustituye, no lo cambia, no lo redime, sigue siendo ese Estado con tendencia al absolutismo, cuyo nombre hoy es totalitarismo, y desde ya que es el Estado que sale cuando viene la emergencia. Por eso Bueno, vos ves que en algunos estados de Estados Unidos, perdóname, te digo sí, esto sí. nada más, con la emergencia sanitaria, más allá de que podemos discutir sobre cuáles eran las medidas adecuadas, cuál es el origen, cuál era el calibre de su gravedad, bla, 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 etcétera, etcétera, que es, digamos, para discutirlo también, pero en otro contexto, pero en algunos estados de los Estados Unidos, justamente una nación cimentada sobre los principios del liberalismo, se hablaba abiertamente, si bien en lenguaje coloquial, pero se hablaba abiertamente de la suspensión ante la emergencia de la Constitución, ya había pasado en el 2001, Con por el otro Acta tipo de Patriota. emergencia, y en algunos estados de aquella Unión Norteamericana se adoptaron rasgos del régimen chino, Totalmente. generando en algunos casos la reacción popular claramente en ejercicio del derecho de rebelión o más técnicamente y más puramente hablando de derecho de resistencia a la opresión en muchos casos. Bueno, Yo, si no mal recuerdo, fue el caso de en un estado del norte donde la población, encima población armada, digamos, se manifestó con sus armas frente a la legislatura y la casa de gobierno. No recuerdo si fue en Michigan o bueno, dónde. Pero bueno, de hecho, Contrainfo ha publicado al respecto artículos. Que ustedes, dicho sea de paso, no te lo dije antes, lo digo ahora, quiero felicitarte a vos y a todos los que hacen Contrainfo por la excelente información y también los excelentes artículos de opinión que tienen. Bueno, Yo no lo dije antes, pero aprovecho para decirlo ahora. Bueno, muchas Pero hay gracias. muchas más relaciones. No quiero monopolizar la palabra, déjame aunque sea como apostilla y lo podemos desarrollar en otro momento. En rigor de verdad, por detrás del liberalismo tenés esa matriz inmanentista que se va a presentar con la misma o con mayor fuerza en otras floraciones ideológico-doctrinarias de la misma matriz. Tenés un individualismo galopante, un individualismo radical, que entre otras cosas no solo atenta contra, como tal, no solo atenta contra el tejido social, en lo teórico primero y en la praxis después, pero que atenta también contra el propio individuo, porque una persona humana, un hombre, varón o mujer, despojado, huérfano de sus lazos, de sus vínculos y a la postre de la comunidad organizada, es este hombre débil, este hombre light, este hombre que reclama todo el tiempo a un tercero que venga y lo empodere de algún modo, al menos formalmente o nominalmente, que tenemos hoy en día. O sea, ese individualismo, ¿contra qué termina atentando? No solo contra el cuerpo social, contra el tejido social, contra el conjunto comunitario, para expresarme con más precisión y más exactitud, contra el conjunto comunitario, sino que termina atentando contra el propio hombre en tanto individuo. Porque despojado de todo eso, ese hombre es un hombre débil, vulnerable, temeroso, manipulable, que es el hombre posmoderno. Y esta es una de las tantas heterogénesis de los fines. Esto es de Giambattista Vico, el autor napolitano del siglo XVII, que lo ve claramente, es decir, ojo que todos estos esperpentos ideológicos que él ya advertía en su época de la modernidad, buscando una cosa, amén de agraviar otros sectores de la realidad, termina dañando a la misma cosa que pretendía reivindicar. Yo en esto sumariamente siempre digo, el racionalismo en qué terminó encallando, pasando por la entronización de la prostituta como imagen de la diosa, de la supuesta diosa razón humana. En la Catedral de Notre Dame. Débil, Fausto. La supuesta o la pretendida reivindicación de la racionalidad humana, ¿en qué termina? En una declaración de derrota, de impotencia, en el pensamiento débil, bueno, por utilizar la expresión de Gianni Bátimo. Sí, el posmodernismo y el nihilismo, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Entonces, eso es típico de la modernidad y el punto culminante donde se manifiestan todos estos resultados que son contraproducencias, que obtenés encima con un enorme costo en el medio de haber agraviado otros bienes que hacen a nuestra existencia y al sentido de nuestra vida, pero además
terminás obteniendo el resultado opuesto al que decías que ibas a lograr. Ese es un problema de toda la modernidad, y cuando esto se hace patente es claramente en esta instancia posmoderna. De todas formas, para no apartarme tanto del tema, creo que el problema, digamos, es en la raíz del liberalismo encontrás ese individualismo, ese inmanentismo, que aparte es compartido con otras expresiones ideológicas en la superficie opuestas al liberalismo, pero que comparten estas premisas filosóficas, o mejor dicho, ideológicas, pero que son premisas de base. Tenés un materialismo práctico que después en el marxismo va a ser un materialismo dogmático, doctrinario, pero hay un materialismo práctico acá, en ese inmanentismo, como materialismo de la praxis, y además, otro gran, digamos, error, me parece a mí, de todo el proceso moderno, es el del subjetivismo. O sea, el problema es más profundo. El liberalismo, en todo caso, es una suerte de emergente, con una conformación ideológico-doctrinaria, con fenómenos políticos y económicos concretos, pero es un emergente de una raíz que porta o que carga consigo todas estas toxinas. Y el fruto necesariamente es tributario de todo eso, al menos en determinada versión, porque hay otras. Por eso creo que la salida está, como decía Marechal, respecto de los laberintos. No hay que meterse en esas disyuntivas, que son peleas de familia dentro de la modernidad y de la posmodernidad, y salirse como se sale de los laberintos, por arriba, no con las reglas de juego del propio laberinto. De todas formas, y otra cosa importante, sí, que quería aclarar. Un gran daño que en lo filosófico y más específicamente en lo ético, el emergente del liberalismo ha provocado es la legitimación del egoísmo. Ahí hay una subversión moral grave. Es un yerro ético gravísimo que tiene consecuencias prácticas enormes. Y vos fuiste a los Lollardos, que en realidad son anteriores, pero van preparando el camino. Y la habilitación de la usura. Porque la habilitación de la usura es la habilitación del egoísmo en su máxima expresión. Cuando ese egoísmo se torna puramente especulativo y tiene carácter parasitario. Tiene carácter eminentemente destructivo de la economía y de las relaciones sociales, porque la economía, en definitiva, es una parte, una dimensión de las relaciones sociales. Ya en los Lollardos, en el siglo XIII y siglo XIV, con John Wycliffe y demás, tenés un anticipo de esto, con esta idea de que, bueno, de que la usura en el fondo no es el pecado grave, muy grave, como el pensamiento cristiano ortodoxo siempre había mantenido, y antes del cristianismo, bueno, paralelamente al cristianismo también en el Islam, por lo menos en muchas de sus expresiones, pero antes de estas religiones monoteístas, en Aristóteles, en Platón, en el mismo Sócrates, más tímida, más sutilmente, más tácitamente, pero está la condena de la usura, y por usura se entiende toda, digamos, todo intento de obtener una contraprestación económica sin prestación previa, es decir, todo intento de obtener una ganancia que no tenga justificación en algo que yo entregué previamente, siéndole esto que entregué útil al prójimo. ¿Se entiende? Sería una manera de hacer dinero, o sea, dicho más en términos más de calle, de querer ganar plata o querer enriquecerte sin hacer nada que sea útil para los demás. Sin aportar valor. Modo, Sin aportar valor. Y que justifique, claro, y que justifique ese retorno o ese enriquecimiento. Bueno, vos fíjate, el tema de la usura aparece prohibida en el Deuteronomio, pero de una forma que implica, o sea, lo que dice básicamente es no prestarás a cambio de recibir como contraprestación un interés a tu prójimo, pero sí habilita a prestar con interés a otros pueblos, con lo cual acá lo que hay es una concepción dentro de ese pueblo que transitaba en ese momento
el pueblo hebreo de aquellos años, había ya una concepción que la usura podía ser destructiva de los lazos sociales, y por eso incluso estaba esta idea de cada tantas décadas borrar todas las cuentas, todas las deudas que había. Condonación. Claro, una condonación de deudas para poder resetear, diríamos, hoy la economía, y que no se perpetuara un sistema de injusticias sociales que permitiera surgir a una casta, a una élite que dominara y excluyera masivamente al resto y la condenara a la miseria y a la inanición, como está ocurriendo en la actualidad. Ahora, Aparte parasita, porque aparte se parasita lo que hoy llamamos economía real, por contraste lo llamamos así. O sea, justamente no solo se lo parasita, digamos, la economía real de este modo se ve, digamos, como termina siendo un comportamiento tumoral y cancerígeno que va agujereando y devastando a la economía real. Entonces, y esto es lo que dice el Papa Pío XI cuando advierte este nuevo tipo de imperialismo, imperialismo internacional del dinero. Fíjate, con una terminología aparte muy directa, y de denuncia, con un tono de denuncia muy claro, y en donde dice, bueno, la libre competencia o libre concurrencia motorizada por el egoísmo ha dado lugar o tiene una expresión hoy en el siglo XX dando lugar a este nuevo tipo de imperialismo internacional del dinero. La economía se volvió dura y cruel, estoy parafraseando, estoy tratando de ser, según mi memoria, lo más fidedigno posible, y habla de dictadura económica. Dice, y en este contexto, hasta la libre concurrencia se suicida. Lo cual denota en todo el planteo, cuando un sistema se suicida, es decir, cuando un sistema, digamos, cae por su propio peso, es porque el vicio conceptual, que es, desde luego aplicado se termina convirtiendo en vicio práctico, ya está en el propio sistema. O sea, hay un vicio de origen, en términos que a veces está oculto, es un vicio, decíamos los abogados, un vicio redivitorio, pero que amenaza de ruina por anticipado a ese sistema o a ese edificio, por figurarlo de algún modo, que se yergue o que se ha construido con una base endeble, que es una base que es defectuosa. La propia dinámica del sistema conduce a su propio aniquilamiento. Y hoy en día ni hablar. Bueno, en ese artículo La Hidra Mundial, que ustedes tuvieron la generosidad de publicarme, yo lo que tomo es el título de François Morin, del libro de 2015 de François Morin, cito a otros autores y hombres de la política, por ejemplo Ron Paul, que aparte son hombres de diversa ideología, porque Ron Paul es un libertario tejano, François Moreno es un hombre de centro izquierda francesa, economista de la Universidad de Toulouse, ex miembro del Banco de Francia, esta periodista rusa Lisa Karpova, y todos estos autores, cito unos autores mexicanos. Yo libro que lo escribí en 2020, ese artículo, que por les agradezco la generosidad porque es un artículo largo para hacer artículo, y ustedes jamás me pidieron que redujera ningún artículo, eso les agradezco mucho. Yo soy muy generoso. Y ahí hay varios datos estadísticos y una coincidencia en la mirada de todos estos autores acerca de los niveles de concentración de riqueza, que son niveles de concentración que en efecto, como había advertido tempranamente Pío XI, se conforman sobre la base de la libre concurrencia motorizada por el egoísmo, y al mismo tiempo yo agregaría, y habiendo legitimado comportamientos de carácter usurario, en el sentido más amplio de la expresión, que es el sentido, por ejemplo, en el que lo usa el doctor Sampay en la Convención Nacional Constituyente del 49, aquí en Argentina, y conducen a esto, conducen a un escenario de ultra concentración de riqueza material que torna imposible todo intento de competencia, y de hecho torna imposible incluso hasta el acceso a la propiedad privada. Un sistema que supuestamente tenía por objeto la propiedad privada o su defensa y que se montaba sobre la libre concurrencia. El otro día me decía un alumno, bueno, no, pero hay posibilidades, sí, le digo, pero no para los grandes negocios. Y aparte, en el fondo, todo el mundo termina ganando menos de lo que debería por los aportes que hace al bien común en términos económicos. Porque cuando vos tenés un buen diario, lo que vos obtenés, en tu caso, por ejemplo, como periódico digital, aunque vos entiendas que te vaya bien, en términos de lo que estás ganando en relación a lo que estás brindando y viendo la tasa de ganancia de otros sectores, claramente estás por debajo de lo que te correspondería, ¿se entiende? Desde luego que es un problema técnico, más para economistas, si uno se queda con estos
digamos, planteando estos rudimentos que uno los puede plantear porque son de filosofía de la economía. Después los economistas, obviamente, son los que ponen orden con detalle y con una explicación mucho más acabada de la que uno modestamente puede dar. Pero son cuestiones filosóficas de la economía, porque la filosofía en definitiva es eso, es la comprensión por las causas últimas y por lo tanto el develamiento o la formulación de los conceptos fundamentales. Bueno, podríamos estar todo el día hablando de estos temas, me resultan sumamente interesantes. Yo te voy a dejar planteada una última pregunta, vamos a hacer un último corte, si te parece bien, y hacemos un último bloque de esta entrevista. Voy a ver si en los minutos que quedan antes del corte puedo resumir un poco lo que venía pensando mientras hablabas. Por un lado mencionaste la obra de Hobbes, el Leviatán, si mal no recuerdo, es por allá, publicado por allá por 1651, y es un siglo muy particular para Inglaterra, en donde sufre una serie de transformaciones. Recordemos que ahí está la revuelta de Oliver Cromwell, después con Guillermo III de Orange en 1688, lo que se dio en llamar, ellos mismos denominaron la gloriosa revolución. Habrá que ver gloriosa para quién y para quiénes. Y justamente aparece ahí una alianza con el sector de la usura, que tenía su enclave anterior en Ámsterdam, y se traslada a partir de ahí a Gran Bretaña, y no por nada, en 1694 se da la fundación del Banco de Inglaterra. Por otro lado, banco central que tiene un carácter privado, en donde la política monetaria y la emisión de moneda y el control del sistema bancario y más ampliamente financiero queda en manos de banqueros privados. Bueno, fiel ejemplo que después va a tomar la Reserva Federal a partir de 1913. Y después, bueno, por otro lado, la cuestión del profundo anticristianismo que hay cuando uno habla de enaltecer el egoísmo, ¿no? Entronizar al egoísmo, es justamente lo contrario a la propuesta cristiana. Si uno lee el Evangelio, Jesucristo dice, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo y sígame, ¿no? Ese niegues a sí mismo no está hablando de desmantelar el ser, sino negar justamente la estructura egoica, la postura egocéntrica, esa estructura que hace que el ser humano pueda pasar por encima de todos los demás, por encima de su prójimo, para justamente beneficiarse exclusivamente a sí mismo. Y entonces, pues, acá sí podemos ver dos modelos completamente contrapuestos, y por eso también uno puede remitirse a esta figura demoníaca de la serpiente que aparece ya en el Génesis, tentando a la humanidad y volviéndola contra los designios divinos, ¿no? Volviéndola en contra del plan divino, en contra del plan de Dios, que permanentemente es lo que estamos experimentando en nuestra contemporaneidad. O sea, permanentemente todas las acciones que emanan desde el poder, desde ese poder global, si uno las analiza, siempre tienen esta raigambre anticristiana. Eso es muy fuerte, muy marcado, y cualquiera que lo analice puede notarlo con mucha facilidad. Entonces, bueno, la pregunta que voy a dejar planteada para el próximo, y ya sería en nuestro último bloque, pero no te quiero robar más tiempo, quedará para una próxima entrevista seguir tratando otros temas de tu libro, es cómo se relaciona este profundo anticristianismo con algo que también abordás en tu trabajo, que son las organizaciones secretas del poder, ¿sí? Ahí hablas de antros, incluso uno de los subtítulos, ¿no? Estos antros secretos en que se organizan estas élites que están a su vez ligadas a la usura internacional o la usura supranacional. Bueno, ¿qué organizaciones secretas te ha tocado investigar, te ha tocado, o más te han sorprendido? Muchas, por supuesto, son conocidas, ¿no? La masonería, tantas otras, pero ¿cuál es la que más te ha llamado la atención por la incidencia que tiene dentro de la estructura del poder mundial? Si te parece, abordamos un poquito ese tema en ya este último bloque. Vamos a hacer un corte y enseguida continuamos con Pablo Dávoli. Ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor. Lo que me daba placer ahora me da dolor. Ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que... Muy bien, continuamos con Pablo Dávoli en este último bloque de esta entrevista muy, muy jugosa, muy enjundiosa, realmente muchos conceptos vertidos, una gran riqueza en toda esta investigación que ha realizado Pablo. No quería dejar de mencionar recién cuando expliqué cuando hice esta mención a Jesucristo en el Nuevo Testamento, de algún modo también prohibiendo la usura, porque dice, prestad pero sin esperar nada a cambio. Esa es la parte cuando habla de amar a los enemigos, ¿no? Esto está en Lucas 6:35.
Y retomando esta idea del demonio leviatánico, ¿no? Representado por una serpiente en las distintas culturas, también mientras hablabas, en un momento hiciste una referencia en la antigua Mesopotamia, también aparece la idea de Tiamat como una diosa de los mares. Fíjate cómo se vuelven a conectar arquetípicamente todos estos símbolos, que bueno, termina siendo asesinada por el dios Marduk. Claro. Y después, bueno, incluso también en la mitología egipcia aparece la diosa del caos, que es Apophis, representada también siempre rodeada de serpientes. Fíjate cómo todo el tiempo la idea del caos contra un orden divino es representada, así sea Bien. intuitivamente, por las distintas culturas y las distintas civilizaciones. Y habíamos Porque llegado... aparte, perdón. No, no, digo, No, habíamos... un Sí, sí. bocadillo nada más, porque justamente el mal, y esto tiene que ver con la naturaleza del mal, carece de sustancia propia, contra lo que se suele pensar, por lo menos en ciertas corrientes Eso esotéricas. es muy interesante. Sí, Claro, y por lo tanto el mal ante todo es desorden o la desorganización del logos. sí. Ujú, O sea, en todo caso el mal se manifiesta como un desorden, como una ujú, deformación, una desfiguración. No tiene sustancia propia. De ahí es toda la doctrina del mal como privatio boni, es decir, ujú, como la privación del bien. Y esto es decir, bueno, el mal es como la oscuridad es, digamos, el mal no es por sí mismo, ni en sí mismo, eh, como la oscuridad en definitiva es la ausencia de luz o la privación de luz y el frío es la privación de calor. Y eso parece muy volado, entre comillas, pero en el fondo define toda una posición y toda una comprensión y toda una actitud finalmente. Y te diría, nos permite mantener una Poner su propio esperanza. orden. ¿Cómo, perdón? Te diría, nos permite mantener una esperanza, porque Por es justo... supuesto, porque no puede vencer nunca. Eso lo advierte claramente Platón ya. Ujú, Después el cristianismo obviamente lo ratifica, lo profundiza, pero al carecer de sustancia propia nunca puede ser vencedor. ujú, Eh, no hay que olvidarse que aparte esta idea de logos, que se traduce por verbo, pero en definitiva es un concepto mucho más profundo, alude a una realidad mucho más amplia y abarcativa, más allá de que lo del verbo tiene un sentido profundísimo, y que es como San Juan se refiere a Cristo, ¿no? En el ujú, principio era el logos, dice. San ujú, Juan escribe su evangelio, digamos, en el principio era el logos, ujú. se traduce el principio era el verbo, ¿no? Ahora, volviendo a la figura de Y que ese Jesucristo, Logos es el que encarna como Jesucristo, nada menos. Con lo cual claro, su discurso es una claro, expresión, una manifestación de ese Logos. claro, y además Jesucristo es, no en vano, es el rey del universo. Ujú, Y el universo es cosmos porque tiene logos, ujú, que es ese orden inteligente, inteligible, obviamente impreso, plasmado, estructurado y previamente, por así decir, elucubrado por el Creador, que es Dios ujú. Padre. Claro. Ahora, fíjate que Jesucristo, la única vez por lo menos por lo que sabemos por los 4 evangelios sinópticos, y corregime si estoy equivocado, pero la única vez que reacciona con violencia física En los mercaderes es del templo. contra los usureros. Los Sí, mercaderes del templo, ante todo, eran usureros eran que cambistas y especulaban con usureros. las cotizaciones de las monedas y el spread, ¿no? Ujú, Precio de compra, precio de venta, y decir, pero si estoy comprando y vendiendo lo mismo. ajá, Pero bueno, y acumulaban sus ganancias detrás del velo del templo. Él ujú, los acusa de haber convertido al templo de Dios Padre en ujú. cueva de ladrones, Una cueva y de después, ladrones. cuando muere Jesucristo, dice el Evangelio, se quebró, se quedó al descubierto, Sí. se quiebra el velo del templo. El velo del templo, Y acá exactamente. aparece lo oculto, lo que estaba oculto era eso. Mirá, yo spoileando un poco el libro, obviamente el libro tiene una segunda parte donde intenta hacer referencia también de modo muy sintético a un contramodelo. Insisto, es un libro de resumen y síntesis. Y por Por eso habla eso del cada imperio partecita dormido. del libro Ujú, alude a otros artículos, otros libros de mi propia autoría o de terceros y a muchos videos de la brújula, porque muchas de las partecitas del libro en realidad es un ultra resumen de videos de la brújula de programas de la brújula que hemos hecho con mi amigo Lucas Carena. ujú. Volviendo al tema de Jesucristo, fíjate que la tentación del demonio a Jesucristo, ¿cuál es? Cuando la En tentación, el la desierto. última tentación del desierto es Le que le ofrece el ofrece los poder reinos sobre del todo. mundo. El poder sobre todo el ¿Eh? mundo. Exacto. El poder sobre las Claro, potestades, sobre los distintos reinos. Exactamente. totalmente. Y Jesucristo reacciona con palabras de exorcismo, No ¿no? tentarás al Apártate de Señor mí. tu Dios. Bueno, Sí, sí, sí. pero ahora, Permanentemente. Y es los pactos interesante, fáusticos, sí, perdón. perdón, es interesante que Jesucristo cuando es tentado por el demonio, no entra en diálogo con el demonio, sino que simplemente
lo rebate citando la escritura sagrada, pero en ningún momento él le concede un lugar para entrar en una discusión o en un debate. Él simplemente lo refuta y lo termina expulsando a partir de la cita del texto sagrado. Es muy interesante eso también. Muy interesante. Pero aparte de esa tentación es el reino, el imperio, la dominación, digamos, sobre el mundo entero, a cambio de que se le tribute. Es una tentación abiertamente satánica. Sí, sí, sí. En el sentido de que se le tribute, digamos, se lo idolatre. Ahí está, reemplazar a Dios sería el Claro, y en el fondo, fíjate que ahí, yo ahí no creo que sea, con total honestidad, a ver, es luciferino, si por luciferino interpretamos prometeico, sí, que ya está en Adán cuando... En el sentido de ese ángel que se revela justamente contra el mandato de Dios e intenta suplantarlo y termina siendo condenado y combatido por San Miguel Arcángel, etcétera, etcétera. Claro. Un poco extraído desde esa idea, te estoy hablando. Correcto. Fíjate que cuando se habla de los pactos fáusticos, sea en la literatura, sea a modo de fantasía o de ficción, digamos, o a modo de relato histórico, ¿no? Cuando se habla, el pacto fáustico siempre consiste en eso, o en algo muy parecido. Es obtener algo propio de este mundo, riqueza, poder, eventualmente también una larga vida. Bueno, si te suena muy transhumanista, no es mera coincidencia. Bueno, a cambio de un pacto de idolatrización satánica. Para rescatar al Fausto de Goethe, que dejó bastante mal parado en la historia Mi propio nombre, se termina arrepintiendo, ¿no? Por lo menos vamos a concederle eso en la historia de Goethe. Sí, sí. Claro, tal cual. Y fíjate que la primera tentación, en el caso de la caída de Adán, es la de ser como dioses. Claro, exactamente. La serpiente, que es, fíjate ahora, bueno, también cuando vemos a los transhumanistas que hablan del delirio poshumanista por la vida del transhumanismo, que es de élite aparte, ¿no? Dicho sea de paso. Hombres como Yuval Harari, que titulan un libro y en eso cifran todo el contenido del libro y todo su ideario, Homo Deus, el hombre Dios. En el fondo yo creo que sí, a conciencia o no, tiene un trasfondo luciférico. No, te preguntaba decir cómo interpretamos esa palabra, porque hay corrientes esotéricas, y ocultistas, que son luciferinas, pero porque entienden que Lucifer es bueno. Entonces, en todo caso, más allá de que obviamente yo considero absolutamente errado eso, pero digamos, hay corrientes que plantean esto, sí. Y eso sería el luciferismo tal como se ha manifestado en, digamos, en ciertas corrientes esotéricas, más que ocultistas. Por eso imagino que parte de tu libro habla de luciferismo y satanismo, ¿no? Claro, y satanismo es cuando abiertamente le tributás adoración al diablo sabiendo que es el diablo, no pensando, no porque te confundiste y crees que es el bueno. Claro. O sea, esas corrientes esotéricas ven en la figura de nuestro Señor Jesucristo a un impostor. Claro. Y creen que el bueno es, o sea, si se quiere hay, obviamente el tema es muy delicado y requiere mucha cautela, pero si se quiere hay un error conceptual, más allá de que podemos hacer distintas observaciones de por qué se llega a ese error. ¿Está bien? El satanismo es cuando vos advertís en el diablo su verdadera naturaleza, lo conocés como malo y decidís igual, a cambio de algo que te sirve para este mundo, decidís igual idolatrarlo, tributarle amigarte con él, entre comillas, y tributarle la adoración que le deberías tributar a Dios. Entonces, por eso hago esa distinción y por eso te preguntaba antes. Pero ambas cosas han cundido, y acá sí, spoileando un poco el libro, al menos esa primera parte del libro, lo que se conforma en un determinado contexto geopolítico y geohistórico es una élite que construye su poder y su visión del mundo, y en definitiva construye un mundo en torno a tres ejes vinculados, que son la usura, con todo lo añadido que podemos juntar, la magia negra y la perversión, sobre todo la perversión sexual.
Acá estoy spoileando mucho, al menos la primera parte del libro, Bueno, pero pero fíjate que si básicamente uno... lo que yo sostengo como tesis es eso. Se conformó una élite en un determinado contexto leviatánico, que no es el contexto de la hispanidad, sino el contexto que ha sido adversarial a nosotros, que va migrando también y termina siendo cosmopolita y global, pero tiene su origen en Inglaterra como élite. Es una élite que se va conformando paso a paso, que se va articulando como élite, primero inglesa, después británica o del Reino Unido, ya en el siglo XVIII. Parte migra a los Estados Unidos y aparece ahí, tiene expresiones propiamente norteamericanas y finalmente es global y cosmopolita, aunque no pierde ese sentido, digamos, ese sentido talasocrático, marítimo, etcétera, pero ya se hace cosmopolita y global. Pero es una élite articulada que se va cocinando y forjando en el tiempo, articulándose en torno a esos tres ejes: usura, magia negra y perversión, sobre todo perversión sexual. Y tiene todo que ver, porque si te pones a pensar, en definitiva, tiene una lógica interna y es lo que el libro muy modestamente intenta en esa primera parte plantear. Y por eso hoy, que ya hay un intento de orden mundial completo, la gran disyuntiva es, y sin quedarte margen ni lugar donde esconderte o aislarte, no hay lugar ni siquiera, casi te diría, ni para catacumbas, exagerando un poco las cosas. Claro, bueno, pero o tal vez te veas obligado a decir, bueno, el mundo finalmente, ¿qué camino va a tomar? ¿Va a tomar el camino de este modelo conducido por esta élite que aparte enriquecida por la usura, ha depredado la economía real, se ha adueñado de la misma y por eso no le cierran los números con la gente adentro y por eso pregona la eugenesia, el control demográfico, la reducción de la tasa de natalidad y que no dude eventualmente de practicar el exterminio o el genocidio, agrediendo la dignidad humana acá en lo cuantitativo, pero también la agrede todo el tiempo en lo cualitativo? Busca reducirnos a todos de algún modo u otro. En las sociedades posmodernas, moluscas, melifluas, vaporosas, a ese hombre light, inconsistente, dominable, manipulable. Y si no tiene versiones, que son tanto más espantosas, en esos regímenes, al estilo del régimen totalitario de la China continental, que son sociedades no moluscas, sino sociedades insectificadas, y en ambos casos masificadas. Y se promueve abiertamente eso, amén de la reducción demográfica a nivel mundial. Entonces, hay toda una vinculación, y por eso también uno puede follow the money, ¿no? Seguir el dinero y ver dónde se coloca el dinero para pregonar qué cosas, o financiar qué planes, o qué ideas. Aparte son grandes falsarios, son grandes impostores, como es todo lo malo, una burda réplica del ser real de las cosas, y son, digamos, y justamente el orden que quieren establecer es el peor desorden. Esto es Platón puro. Es el peor desorden, es Platón, también es San Agustín, porque el orden no puede ser tal si no es justo y está en consonancia con el logos, cuyas caras son la verdad, el bien y la belleza, como una flor que florece con esos tres pétalos. Y ellos pretenden del gran desorden que en su microcosmos, y esto es Platón, en su microcosmos tienen, como todo tirano, lo proyectan al mundo exterior para reconfigurar el mundo e instalar como orden lo que en el fondo es un gran desorden, y ese es el peor de los desórdenes. Aquí entra todo el tema de la justicia, por eso el orden injusto, en rigor de verdad, no existe. Es una simple falsificación y una burda y denostable, detestable falsificación. Se presenta como orden cuando en rigor de verdad es la máxima subversión y el máximo de los desórdenes, que es aquel que se presenta con las credenciales del orden. Por eso en el fondo también generan una antirreligión, porque aparte el hombre no puede escapar de su propia naturaleza y la religiosidad es parte de la naturaleza humana. Y esa antirreligión será la religión del hombre, que en el fondo es luciférica o satánica abiertamente porque es el que te promete convertirte en Dios. Es el que te promete los reinos de este mundo. ¿Y por qué la perversión sexual? Y ahí vuelve Platón. Porque el tirano es aquel que lleva el desorden en sí. Su razón es instrumental y está al servicio de la ambición, de la sed de poder, por el poder mismo, para satisfacción de sus bajos instintos completamente corrompidos y enloquecidos.
Por eso esa perversión tiene expresiones sexuales o eróticas muy claras, que llegan incluso a cosas tan horrorosas y detestables como, por ejemplo, bueno, todo tipo de abuso sexual que conocemos. Por ejemplo, esos intentos que vemos aparecer y proliferar ante el asombro de la gente común en diversas partes del mundo de pretender, por ejemplo, habilitar o legitimar de algún modo una cosa tan horrible, tan detestable y tan criminal como la pederastia, tan criminal como eso. Ya había pasado en la antigua Grecia cuando habían decaído, y los cultos que practicaban eran cultos dionisíacos, en donde los bajos instintos, insubordinados, corrompidos y enloquecidos, hacían que los poderosos practicaran esto como si fuera una práctica lícita, y en el fondo era una expresión de su poder y de su capacidad de abuso sobre otro. En este caso, justamente, hablando de Jesucristo, los preferidos de Jesucristo, los niños, y los preferidos de cualquier cultura y de cualquier hombre decente que conserve un sentido de la dignidad humana. Totalmente. Bueno, vos estás Acordate de explicado... Belloc, que termino con esto. Sí. Belloc decía, inglés de padre francés, pero al apóstol en inglés, un buen inglés, porque tampoco quiero que piense que estigmatizo como pueblo a los anglosajones, o a los pueblos, quiero ser claro en eso. Belloc decía, temo, le preguntaban en los años 50, próximo a morir, si temía los tiempos futuros por la lujuria y demás, y decía, no, eso va a estar, pero temo por otra cosa, temo los tiempos futuros ante todo por su crueldad. Y fíjate hoy, en distintas partes del mundo, incluso en países que digamos, que hacen gala o que se jactan de tener regímenes respetuosos de la dignidad humana, de los derechos humanos, pero esto muchas veces no pasa de lo declamativo, cómo intervienen y se difunden 1000 pretextos que hacen sufrir sobre todo a los niños. Bueno, pongamos la lupa en eso. ¿Cuánto hacemos sufrir a nuestros niños con 1000 pretextos? Y cuando digo pretextos, estoy hablando de razones que no ameritan o que lisa y llanamente están edificadas sobre falsedades o constituidas, estructuradas por falacias. Muy importante. Bueno, vos mencionaste en un bloque anterior el tema del aborto, ¿no? Termina siendo, lamentablemente, un sacrificio de vidas humanas tremendo, terrible, que remonta a las épocas de ese antiguo demonio que era Baal, ¿no? Que seguían precisamente los fenicios, a quien le arrojaban, o Moloch, ¿no? A quien le arrojaban los recién nacidos, los bebés, los más pequeños, los más inocentes de cualquier comunidad humana, al fuego que estaba en el interior de esa idolatría que se estaba realizando. Eso pues, también se lo repite después en Cartago, hay referencias a esa práctica dentro de Cartago en su enfrentamiento con la antigua Roma, y de ahí surge también esta idea de la risa sardónica, porque se dice que incluso cuando estos bebés caían dentro de esa estatua con fuego en su interior, se cerraban sus fauces, formando hasta una sonrisa, ¿no? La sonrisa del mal, una perversión totalmente y de tipo absoluta, ¿no? Y mucho de eso hoy se termina institucionalizando bajo el barniz de la idea de los derechos de las mujeres y todo esto que, bueno, ya hemos debatido hasta el cansancio y en nuestra página hemos expuesto su espuria financiación por parte de los poderes transnacionales, los distintos proyectos que hay detrás. Te quería comentar brevemente, por esta referencia que hiciste a Gran Bretaña, y hablando de las organizaciones secretas, no es casualidad que la masonería, por lo menos en su aspecto simbólico, aparezca manifestándose abiertamente, precisamente en Inglaterra, allá por 1717, y previo a ella aparece también la figura o las escuelas del rosicrucismo, también en Gran Bretaña. Todo ese ocultismo, ese esoterismo se plasma con fuerza en Gran Bretaña, y en buena parte a posteriori de el contacto que empieza a tener justamente Inglaterra con sectores del poder financiero y de la usura internacional. Y si nos remontamos un poco más atrás, yo hasta podría ir también incluso a la antigua Florencia, cuando empieza a corromperse un poco esas comunidades que venían de la cristiandad medieval, con el continuo aburguesamiento, crecimiento de lo que era el poder primero del comercio y después de las finanzas montado sobre eso. Por ejemplo, aparece la escuela neoplatónica, donde Pico de la Mirándola termina asociado e inspirándose en figuras importantes del cabalismo. Entonces, fíjense cómo
muchos de estos elementos de organizaciones secretas del esoterismo que terminan siempre buscando socavar las estructuras éticas y religiosas del cristianismo, siempre, incluso geográficamente, aparecen relacionadas con el pasar, el devenir de lo que es la ruta de la usura, ¿no? A medida que estos sectores van siendo muchas veces expulsados de distintos territorios, allí se empiezan a instalar distintas organizaciones secretas que terminan pervirtiendo y cooptando las estructuras políticas, que es lo que termina pasando luego con Gran Bretaña, bueno, finalmente después con Estados Unidos, eso se puede ver con lo que es la orden de Skull and Bones, etc., y que permanecen hasta la actualidad. Ustedes lo han podido exponer muy bien en distintos programas de La Brújula, ¿no? Entonces todo el tiempo hay una ligazón entre la estructura de poder de la usura internacional y a su vez este tipo de estructuras esotéricas que abrevan en definitiva, en formas anticrísticas, podríamos decir, pues justamente promueven la rebelión, no ya contra el mundo moderno, que creo que en este momento sería la opción ética, sino la rebelión contra el designio divino, la rebelión contra ese orden divino del cual emana después un derecho natural que nos cobijaría a todos idealmente, ¿no? Claro, porque aparte otras tradiciones míticas, esotéricas y religiosas, vos usaste una palabra que es clave, no serán cristianas, pero no son tampoco anticrísticas. Claro. Y de hecho se pueden observar concomitancias muy, muy interesantes. Si bien no es que da todo lo mismo, ni tampoco estamos apostando a un sincretismo que todo lo mezcle y lo anarquice, porque eso sería un error, pero hay puentes, hay concomitancias, semejanzas muy interesantes. Mi amigo Lucas Carena tiene una obra que dedicó al tema en torno a la persona de Jesús, se llama Jesucristo Príncipe Hiperbóreo. Y Lucas justamente, él en su momento me pidió que le prologara ese libro. Está muy focalizado en la figura de Jesús, y cuando lo leo, leerlo, muy buen libro, lo recomiendo. Claro, el prólogo, claro, yo en el prólogo destaqué eso, me pareció, sinceramente había cosas que yo ya sabía y otras que realmente para mí constituían una novedad. Y ciertamente, a ver, uno dice, bueno, son religiones o tradiciones, insisto, míticas, esotéricas, religiosas, no cristianas, pero no son anticrísticas, ¿eh? O sea, en cambio sí hay toda una corriente esotérica que sí es deliberadamente e irremisiblemente anticrística. Y la base que está detrás de esas sociedades secretas, que no son todas las sociedades secretas, obviamente, más allá de que uno puede decir, bueno, si, digamos, el secretismo como metodología de acción política, obviamente que amerita muchos cuestionamientos, pero más allá de eso, pues eso sería quedarse en la epidermis del problema. Claro, totalmente. O sea, obviamente uno lo puede discutir, pero ya hasta pasa a ser otro tema por su amplitud y su superficialidad. Pero hablando de estas sociedades secretas a las que voy a hacer referencia y otras más, en definitiva, que aparte de las que han pertenecido muchos personajes que han sido clave en este proceso que yo intento describir de 4 siglos, pero en la base de la, digamos, de la construcción ideológica y de la inspiración espiritual, aunque tenga un sentido negativo, en el fondo es eso, de estas, o por lo menos, sí, digamos, en la base de las ideas y de las concepciones y de los ritos de estas sociedades secretas, está esa tradición esotérica, y para eso recomiendo un libro que vos ya citaste, que es muy amplio, que es muy sapiente y que cualquiera lo puede leer y con un mínimo de cultura general lo puede entender, y si encuentra que hay algo que no entiende, tiene que ir, bueno, a algún amigo que le ayude a leerlo, y si no, buscará en internet, y tiene que usar prudencialmente el juicio crítico, que es ese libro de la Cábala del Progresismo de Julio Mainviel, teólogo, sacerdote católico argentino, que creo que es esclarecedor al respecto, donde él habla de, efectivamente, bueno, entonces, pero sí, claramente que es así, y hay que tener en claro, o sea, es cierto lo que vos decís de que se advierte claramente una coincidencia que tiene, digamos, que delata o que denota y pone de manifiesto, y uno se pone a hurgar y ratifica eso, que no es una mera yuxtaposición de fenómenos, sino que son fenómenos que están íntimamente vinculados, ¿no? Por eso yo te decía, sí, el camino, digamos, de la usura y de la construcción de poder a partir de la usura, con las prácticas que denotan y que promueven toda una perversión, sobre todo en lo sexual, pero no solo en lo sexual,
y la magia negra, ¿no? Y la magia negra, que bueno, cuando lees ese libro de Mainviel, te das cuenta que en definitiva el ocultismo y el satanismo serían como las instancias cúlmines o las instancias más profundas y por esto mismo las más sombrías y tenebrosas de esa corriente, ¿no? O de ese, sí, porque en definitiva son como procesos o son como periplos, son como trayectorias, serían como los puertos en donde se lleva las consecuencias de ese principio a sus consecuencias, valga la redundancia, más extremos, más radicales. Bueno, Así que sí. por eso también te digo por eso digo que estamos en una etapa de disyuntiva, porque esto ya se hace explícito. Esto que antes era en ciertos sectores, o en cierta gente, en unas sí, en otras no, o que las grandes mayorías quedaban al margen del accionar de estos grupos. Hoy en día no, hoy en día estamos frente a una suerte de reconfiguración del mundo y de la vida en todas sus dimensiones, y de la vida humana en todas sus dimensiones, en donde se está jugando qué modelo va a ser el que inspire o el que oriente esa reconfiguración. A ver, si tenés un tipo como Yuval Harari que te dice que no somos más, que pertenece a estos círculos, y te dice que no somos más que animales hackeables, y que por lo tanto, en definitiva, bastaría con una intervención de ingeniería genética para reingenierizarte biológicamente, claramente la concepción o el sentido acerca de tu propia dignidad, de tu libertad, de lo que en justicia mereces, se fue al tacho de basura. Y te lo está diciendo en la cara. Y directamente augura... Como te dicen en la cara que sobrás. Un hombre como William Gates, simpáticamente llamado Bill Gates, te dice en la cara abiertamente que hay un montón de gente, dentro de las cuales seguramente nos contamos, que sobran o que son un problema. Bueno, y Harari directamente augura la división de la humanidad en dos castas biológicas, ¿no? Con lo cual, bueno, una casta biológica va a ser la transhumanizada, vale a saber con qué dispositivos incorporados tanto en su nueva genética como en su corporalidad, y va a haber otra casta descartable de esclavos a su servicio, que va a ser la casta a su vez remanente de la limpieza que están planteando en el mundo justamente por el sobrarles millones y millones de personas. Bueno, como estábamos hablando recién de recomendar libros, yo voy a recomendar este libro, a ver si lo puede tomar la cámara, a ver, ahí va, ahí está, que es el libro de Pablo. Contanos, ahí está la portada, donde se ve, yo estimo, bueno, es una figura que a mí me remite a San Jorge y el dragón, ¿no? Vamos a estar entonces conversando seguramente en una próxima entrevista acerca de cuál es ese imperio dormido, que posiblemente nos pueda brindar una esperanza también, pues hasta acá analizamos, si se quiere, el aspecto del lado del mal. Nos gustaría también poder analizar un poco el aspecto o el lado del bien, aquello que nos permite proyectarnos a un futuro con algo de luz, no solamente ver simplemente los dispositivos totalitarios que nos oprimen y que nos manipulan de una manera u otra. Pero bueno, obviamente eso demandaría muchísimo tiempo y lo vamos a abordar seguramente con Pablo cuando él disponga en una segunda entrevista. Contanos un poco, ya como para cerrar, ¿cómo puede hacer la gente que está viendo nuestra entrevista, cómo puede hacerse de tu libro? ¿Cómo puede llegar a tu libro? No, el que esté, es un libro en PDF, eso es un libro digital, en PDF. En España sí, en los próximos meses va a estar disponible en físico, lo va a publicar Editorial EAS de España, de un gran amigo a quien aprovecho para saludar, que es Manuel Quesada, el señor Manuel Quesada, español. Pero bueno, aquí en Argentina y para el resto de Hispanoamérica, al menos por ahora, está disponible en versión digital, y bueno, el que esté interesado, en todo caso, puede escribirme un correo electrónico a pablo.davoli.libros@gmail.com. pablo.davoli.libros@gmail.com. Y repito, es una obra breve, es una obra de síntesis. Sí tiene 1 millón de remisiones, o 1 millón no, pero tiene muchas remisiones a otros escritos míos, libros o artículos, a programas de la Brújula y desde luego a libros y artículos de terceros autores mucho más importantes que yo. Así que, pero bueno, es una obra de síntesis que intenta brindar un pantallazo y con la que intento llegar, digamos, a quien no está, a ver, quien ya está más o menos interiorizado de estos temas, tal vez le sirva como repaso y como, digamos, complemento y como
resumen que intente una cierta integridad o integralidad. Y para quien no está interiorizado, para que haga un primer abordaje, una introducción. Y te diría también como brújula, ¿por qué no? Bueno, gracias. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo todo este tiempo compartido, habernos brindado todo este espacio para poder dialogar de estos temas tan interesantes. Podríamos estar todo el día, por supuesto, hablando, pero bueno, también los que nos ven querrán un descanso, así que ya tendremos oportunidad en algún momento futuro. Te pido que te quedes en línea, vamos a terminar acá el programa y después nos despedimos también personalmente. Le agradezco mucho a todos los que nos han estado siguiendo en esta transmisión y bueno, gracias por apoyarnos, gracias por seguirnos, gracias por su interés en todo ese tipo de temas. Ojalá y con la gracia de Dios y la ayuda de Dios vamos a poder revertir muchos de estos procesos que hemos estado describiendo en esta presente entrevista, y para eso está este tipo de espacios, ¿no? Para entre todos poder comenzar a formular una contrapropuesta a esta propuesta que se viene desplegando desde el poder, desde los ámbitos más elitistas del poder, desde hace décadas, sino siglos, o incluso milenios, como hemos visto en este presente programa. Muchas gracias a todos por seguirnos, y nos vemos en un próximo encuentro.